Pedro Alonso López es conocido por ser un colombiano que mató a más de 300 niñas, ni siquiera adultos ni jóvenes, sino que a niñas y adolescentes, y eso lo hizo entre los países de Ecuador, Colombia y Perú. He sido víctima por un prejuicio de las publicidades que han exagerado más de lo que no es. De hecho, se dice que son más de 350 y esto es asqueroso porque se tiene que redondear a la cantidad de 300. Y así entra en el listado de los que más han matado con sus propias manos. Una de las frases famosas de Pedro era que él había perdido su inocencia a la edad de 8 años y era por eso que él justificaba sus acciones, porque la sociedad lo convirtió a él en un monstruo. Y yo digo, ¿y si era tan consciente de adulto, por qué no buscó ayuda? Siempre a favor de la sociedad y de la justicia, declararme, digamos, como autoculpable, porque tengo una parte de culpabilidad y tengo una parte de ser inocente de los hechos. ¿Por qué no sacar algo de voluntad para no hacer estas aberraciones? Pero sí lo hizo. Las hizo todas y los disfrutó, cada una de ellas. Y esto en parte es verdad porque está muy documentado la infancia de Pedro, en la cual sí tuvo una infancia muy complicada, muy jodida. Y aquí quiero invocar el triángulo cognitivo, muy conocido en psicología, por cierto. Se invoca un triángulo. En la punta están los pensamientos, en la parte izquierda están las emociones y en la parte derecha está el comportamiento. Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar la infancia de Pedro. Y sí, para empezar te digo que tiene unas percepciones muy distorsionadas de la realidad. En primera, tuvo 13 hermanos y su madre ejercía la prostitución. Muy complicado en ese entonces. Ya dirán por qué ejercía la prostitución, porque en Colombia vivían en una guerra civil en ese momento. Lamentablemente era así, incluso era tan caótico que tiene nombre esa época y se llama la violencia. ¿Y qué es lo peor? Que la madre daba los servicios sexuales a sus clientes en el mismo cuarto donde vivían sus hijos. Solamente los dividía la cortina. Eso quiere decir que escuchaban todo, tenían ciertos olores de cosas, e incluso veían cómo se realizaban estos actos. Y sí, este era el alrededor de Pedro. Sin un guía parental o por último maternal, había muchas peleas entre vecinos, había mucha violencia, como el mismo nombre de la época lo dice, estaba todo muy complicado. Y para más remate, Pedro fue expulsado de su propia casa. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque fue pillado infraganti por su madre intentando tener relaciones sexuales con su hermana. Teniendo este pequeño mundo de Pedro, era obvio que iba a intentar imitar y había que entenderlo, era un niño y hasta mejor más adelante se lo olvidaba, pero fue castigado de la manera más estúpida posible, fue expulsado, pero sin antes de que su madre le quemara las plantillas de los pies con una vela. Añadiéndole ese trauma, Pedro tuvo que aprender a vivir en la calle con todos los peligros que con esto conllevaba. Tuvo que comer basura, tenía malas influencias por ahí, pero hay algo que mató por dentro a Pedro. Algo más asqueroso ocurrió y fue que apareció un viejo muy bondadoso. Y ya saben que en estas circunstancias alguien muy bondadoso y que esté solo es muy sospechoso, pero como era un niño no entendía y fue tendido con una trampa. Este vagabundo le ofreció techo y comida, en la cual obviamente Pedro necesitaba mucho y aceptó sin más. Pero sin embargo, esta persona, si es que se le puede llamar así, lo violó en reiteradas ocasiones, incluso matándolo de hambre, que era lo que en un principio no tenía que pasar, y lo tuvo que encadenar. Pasó un tiempo, algo pasó en el corazón de ese vagabundo que lo vio tan mal que le dio lástima y finalmente lo liberó. Ya con este bucle negativo y traumático de ellos, es que un niño con todo esto no iba a terminar bien. Incluso terminó recibiendo ayuda, pero terminó mal. Al tiro se los cuento. Ya, muy bien, pongamos el triángulo cognitivo. Pensamientos. Lo único que veía durante el día eran relaciones sexuales que hacía su madre a sus clientes. ¿Qué pensamientos tenía un niño así? A lo más jugar un poco con sus hermanos, pero igual ocurrían muchas peleas en el barrio y entre vecinos, y que había mucha delincuencia. Emociones, pues que a lo mejor pensaba que si le hacía eso a su hermana iba a tener algo, ya que como él escuchaba todo, y entre comillas la madre sentía placer, y el cliente también, obviamente, él creyó que si hacía eso iba a estar feliz. Un niño piensa muy simple, son muy simplones los niños.
Ahí afectó los comportamientos muy gravemente y creo que más adelante él se dio cuenta de esto, pero empezaron a ocurrir más cosas que finalmente gatilló en la poca humanidad que le quedaba a Pedro. A un niño así, que ojo, aún podía recibir ayuda, nunca se le entendió ni se le comprendió. Y estas cosas fueron tan chocantes para su ser que lo definirían como el monstruo que fue más adelante. Y me acordé de esa sustancia sobrante de la cocaína que se usaba para drogarse. Se llama bazuco, muy conocido en Colombia. Algún día lo quiero probar. Pedro llegó a dedo a Bogotá sin saber que esto era una ciudad. Llegó sin querer y obviamente no entendía nada. No entendía ni una puta mierda de su alrededor. Completamente confundido. Un estadounidense sintió lástima con él ya que lo vio en tan mal estado que quería darle techo y comida. Y como Pedro ya tenía experiencia en esto, y no muy buenas, muy malas, asquerosas, horribles, no confiaba en la bondad de este caballero. Ya en la casa del estadounidense pudo observar finalmente lo que era tener una familia normal, comer comida normal. Incluso empezó a ir a la escuela. Estuvo bien así durante 2 años. En la escuela Pedro ya estaba comprendiendo muchas cosas y estaba muy cómodo, pero ocurrió. Llega el Cepapu, revividor de traumas, su profesor, que empezó a abusar de él, y esto activó las alertas, las alarmas de Pedro. Fue tanto así que volvió en ese estado en el que no confiaba en nadie y robó el dinero de la escuela y se fue de nuevo a las calles. Así de jodido, así de traumado. Por lo menos en Colombia se estaba normalizando, entre comillas, y había un nuevo orden de las cosas. Pedro al ver esto buscó trabajo por todos lados y como no tenía ninguna habilidad en nada, aunque hubiese ido a cosechar fruta, ahí no se requiere tanto profesionalismo, ¿no? No lo logró, así que esto fue una evolución para él para convertirse en un delincuente. A los 18, Pedro ya estaba especializado en robar autos. Fue arrestado y fue violado. Sigan provocando a Pedro, sigan transformándolo, sigan dándole desarrollo de personaje que era obvio que iba a convertirse en un asesino serial. Hay un grillo que me está cantando por fome. Fue violado por 3 o 4 reos, de hecho hay algunas partes que dicen 3 reos y en otras 4, y yo creo que fueron 5. Muy bien, modo serio, Pedro tenía una mochila muy cargada en sus espaldas, infancia perdida y distorsionada, adolescencia muy mala también, aunque tuvo un pequeño tiempo de 2 años que estuvo muy calmado, pero esta violación lo remató, acabó con la poca humanidad que le quedaba a Pedro, así que él quería venganza. Y esto marcó mucho para él porque fue como una especie de explosión emocional. Por primera vez Pedro sintió lo que era el placer de matar a alguien, acuchillar en este caso a los reos, los mató a cada uno con un cuchillo, haciendo un profundo cambio en su persona como una especie de after ego, un antes y después, lo transformó completamente. Voy a mencionar algunos detalles importantes. Odia a su madre, ve a las mujeres como si fuera cualquier cosa, se volvió adicto a la pornografía, pero demasiado adicto. ¡Qué pajero! Un disfrute por asesinar. No quería que nunca nadie abusara de él y quería tomar lo que él deseara siempre, 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 sin ningún reparo. Y esto provocó que él le tuviera mucho miedo a las mujeres, y es que les daba pánico tan siquiera verla o acercárseles a ella. Pues claro, la dopamina ahí se iba todo en la payaringa, en la pornografía. Viajó a Perú y por todas partes de este país, y aquí fue donde empezó la masacre. En este país por lo menos y mató a 100 niñas de algunas tribus. Y decía que buscaba a las niñas que tuviesen la mirada más inocente. Es que ya estaba jodidísimo Pedro, le tenía miedo a las mujeres, adicto a la pornografía, también sintió el placer lo que era matar, entonces iba por lo más sencillo para él. Les decía que si lo seguían iba a tener una recompensa y ahí las asesinaba muy horriblemente. Siempre seguía ciertas costumbres, como las de acechar de día, cautivaba a las víctimas con regalos, las apartaba de lugares comprometedores para él, las violaba, las ahorcaba, las alejaba de lugares comprometedores para él y las ahorcaba muy lentamente sin antes mirarlas fijamente a los ojos hasta que se morían. Y todas estas costumbres se les hizo muy adictivo y les causaba mucho placer. Suena asqueroso, pero así fue. Y después las enterraba en fosas. Se dice que enterraba a veces a una víctima en una fosa, a veces 2 en otra fosa o muchas víctimas en una sola fosa.
a veces necesitaba saciar todos estos placeres y caía en la necrofilia incluso. Y nunca mataba a niñas blancas porque decía que eran muy vigiladas por sus padres. Sin embargo, fue atrapado por los ayacuchanos, que es una tribu famosa en Perú, y fue antes de casi secuestrar a una niña de solo 9 años. Pero ¿qué haces, Pedro, si tú a esa edad también estabas confundido y no sabías qué hacer? Lo desnudaron, lo torturaron y lo enterraron vivo. Pero sin embargo decidieron por entregarlo a las autoridades, pero estos, sin nada que hacer, les daba flojera investigar el caso, así que lo deportaron a Ecuador. Sin embargo, Pedro, como es un joputa, se escapaba de estos retornos y provocaba otras desgracias en Ecuador también. En Ambato, Ecuador, hubo una inundación, haciendo que se descubrieran las fosas de Pedro y se vieran los cadáveres de muchas niñas que estaban desaparecidas. Y se volvió a abrir el informe de investigación, pero para la suerte de Pedro es que siempre ha tenido suerte. Se le borraban los rastros de huella. Con toda esta suerte acumulada, Pedro se sintió inmortal, con mucha confianza. Entonces, con su rutina, se sentía muy aburrido y como iba a tener nuevas experiencias, se arriesgaba cada vez más. Ya no eran niñas, sino adolescentes. Y lo hacía cada vez más en público porque necesitaba complacer esa necesidad y aumentar más la novedad. Fue pillado con las manos en la masa cuando intentaba secuestrar a una chica de 12 años. Y esto fue en el estacionamiento de un supermercado. Le hicieron una detención ciudadana y se lo entregaron a las autoridades. Debieron haberlo matado ahí mismo. Y ya con esto la suerte de Pedro se acabó en teoría porque ya saben que queda libre al final, porque ya con esto lo empezaban a relacionar con muchas desapariciones que ocurrían en el país. Las autoridades encontraban raro a Pedro, se comportaba muy tranquilo, solo decía incoherencias y cuando lo entrevistaban él se mantenía completamente callado, no decía nada. En esta instancia a Pedro aún se le consideraba un sospechoso, aún no se le ponía como asesino. Aún así, con su comportamiento y todo, había muchas sospechas sobre él y se hizo un último recurso. Al ver que Pedro daba indicios de una fe católica, vamos, que se nota hasta en las entrevistas, aprovecharon esto y pusieron a un sacerdote espía. La misión del sacerdote era la de ganarse la confianza de Pedro para que así confesara sus crímenes, y aquí fue donde Pedro fue considerado un asesino, ya que el sacerdote era de mucha confianza para las autoridades. Aquí van los primeros testimonios. Pedro trataba a las niñas como si fuesen mujeres. Cavaba las fosas y las enterraba en grupo. Casi siempre eran grupos de 3 y 4, y después las visitaba. Decía que estas eran sus pequeñitas y jugaba con los cadáveres. En poco tiempo Pedro confesó todos sus crímenes, todas sus aberraciones, asquerosidades. Incluso el sacerdote ya no quería escuchar más. Estaba tan en shock el sacerdote que lo dejó solo y lo mandó a detener. Y así fue considerado como un asesino recién. Y desde ahí siempre en las entrevistas buscaba justificarse por su niñez, de que tuvo una infancia difícil, de que en su infancia fue arrebatada con tan solo 8 años, la cual es verdad, pero no era para justificar todos los crímenes que él cometió. Eso sí, en Ecuador fue condenado a cadena perpetua, donde se iba a morir en la cárcel a pudrir. Qué mejor, ¿no? Pero sin embargo fue liberado y fue entregado a Colombia, donde fue llevado a un hospital psiquiátrico. Y aquí es donde la cosa se pone chunga, ya que lamentablemente en este hospital psiquiátrico fue declarado como un hombre sano, que estaba bien, y todos sus delitos quedaron impunes. Justicia latinoamericana. Cuando le preguntan a la gente qué harán cuando lo vean, dicen que van a hacer justicias con sus propias manos. Y es más que entendible. Está suelto uno de los asesinos seriales más brutales de toda la historia. Y supuestamente fue declarado sano porque tenía buen comportamiento y su personalidad no era violenta. Aquí es donde la cosa se pone muy rara. Pedro acusaba a un tal Jorge Patiño de que era el autor de todos los crímenes y que él era un cómplice, y que este tal Jorge lo amenazaba de muerte para que participara con él. Esto se ve a 500.000 kilómetros que era mentira, que era un personaje creado por él mismo. Fue liberado, fue considerado como una persona sana, buen comportamiento. Está más loco lo del hospital psiquiátrico, pero tenía que reportarse en el hospital cada mes, una vez al mes. Obviamente no lo hizo y se escapó. Hasta
Hasta el día de hoy, 2022, se dice que es avistado por las montañas de Colombia e incluso se usa como una leyenda para asustar a las niñas. No se sabe su paradero, no se sabe si está vivo o muerto, no se supo nada más de uno de los asesinos más bestiales y asquerosos que han existido en toda la historia. What the fuck. Frases y confesiones de Pedro. Decía que quería arrebatarles la inocencia a sus víctimas. Se justificaba diciendo: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo con tantas muchachas como pudiera. Prefería a las ecuatorianas por ser más dóciles, confiadas e inocentes, ya que las colombianas sospechaban de los extraños. Como ella no se podía mover, me aburría y me iba a buscar a otras niñas. Este es el que me da más asco. Estos crímenes eran como comer pollo. ¿Para qué comer pollo de edad si puedo comer pollo joven? Este es el segundo que más... ¡Qué asco! En el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese placer de nuevo. Lo decía en las entrevistas, y de forma tranquila y alegre. Después fue considerado como sano, por tener buen comportamiento, por ser tranquilo. ¿Acaso no se daban el tiempo de investigar a este hombre? Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión. Hay un momento mágico cuando tengo mis manos alrededor del cuello de estas niñas. Allí me siento el hombre del siglo. Nadie podría olvidarme. Grabé como 1 hora este video y espero haberlo hecho bien para ser el primero del canal. No importa si este video tiene pocas visitas, sé que se va a empezar muy de a poco. Voy a traer mucho más contenido así si les gusta. Espero que alguien haya llegado hasta acá. Si has llegado hasta acá, deja tu comentario y de verdad te lo agradezco mucho. Me voy.